Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo en La Mira, con las historias, los personajes que componen nuestra realidad y que a través de su quehacer, de su oficio y de su día a día, pues hacen que esta sociedad sea mejor, sea diferente. Hoy está con nosotros el maestro William Rayo, es cinturón negro séptimo Dan en Hapkido y uno de los 3 maestros con más rango a nivel mundial dentro de su organización, también subcampeón mundial de esta disciplina, quien primero nos va a hablar de su carrera, de cómo llega precisamente a esta práctica, pero también a profundizar un poco más sobre de qué se trata. Maestro, gracias por acompañarnos. Ana, muy amable, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí hoy con ustedes. Empecemos básicamente entonces por contarle a los televidentes un poco de qué se trata. Decía yo inicialmente práctica deportiva y usted me corrige, me dice, no es un deporte aunque tenga algo de actividad física. Bueno, correcto. El arte marcial básicamente se divide en 2 grupos. Un primer grupo es los artes marciales que están enfocados desde el punto de vista deportivo y los artes tradicionales. El arte marcial deportivo es aquel que está dentro de los Juegos Nacionales, Juegos Olímpicos, caso el taekwondo. En el caso de nosotros como Hapkido somos un arte marcial tradicional, por ende nos desarrollamos dentro de un proceso integral y de práctica, no solamente para la actividad física, sino también para la formación personal, en temas como disciplina, carácter, bueno, diferentes situaciones que nos permiten ser mejores pues, en esta vida. Precisamente, ¿cuál es la finalidad de esta práctica? ¿Cuál es la intención? ¿Y a qué se aspira, digamos, en el momento que uno empieza a hacer esta práctica? ¿Cuál es la finalidad de la misma? Bueno, fundamentalmente hoy en día toda la gente busca una práctica marcial más que todo para buscar generar unos aspectos como la disciplina, importantísimo para nosotros. Por ser un arte marcial tradicional para nosotros es importante que nos aporta muchas facilidades y muchas cosas para el desarrollo no solamente dentro del arte marcial, sino a nivel laboral, a nivel personal. Entonces, este arte marcial en general busca manejo del estrés, obviamente pues es un arte marcial y tiene la parte defensiva, como defensa personal, digámoslo así, pero es más un desarrollo integral dentro del arte. Hapkido traduce Hap, acumular o dirigir, Ki, energía, Do, la forma y el método. Entonces es un método para manejar o redirigir la energía, no es un arte duro. Eso también es importante conocer. Los artes marciales se clasifican también en 2 grupos que son los artes duros y los artes blandos. El arte duro es el arte que choca, que golpea, que toca modificar el cuerpo para poder hacer el entrenamiento del mismo. Sin embargo, hay artes como el aikido, el hapkido, que lo que buscan es redirigir esa energía del oponente o de los agresores. Entonces buscamos utilizar la fuerza del oponente. Entonces esto es muy importante porque eso es lo que traduce el nombre en general, Hapkido. En Colombia, ¿cuánta gente realiza esta práctica y desde hace qué tanto tiempo llega al país? Bueno, al país llega hace más de 50 años este arte marcial traído desde Corea del Sur. Estos alumnos o estos maestros coreanos se fundamentaron en 2 regiones, principalmente en Colombia, en el eje cafetero y en el Valle del Cauca. Esta semilla fue creciendo y se expandió a lo que es Antioquia y Bogotá, Cundinamarca. Sin embargo, no es muy conocido, nos confunde mucho con Aikido, no es muy conocido el arte porque ha sido, digamos, un privilegio entrenarlo porque está enfocado hacia la defensa personal militar. Entonces ha sido como reservado esta práctica. Sin embargo, digamos, desde esos 50 años ha venido haciendo un trabajo bien importante a nivel nacional y nosotros como Asociación Hapkido CKA ha venido buscando que este arte sea más conocido a nivel nacional e internacional. Aquí en el momento podemos estar hablando, en mi organización somos 350 estudiantes que estamos aquí en Colombia radicados. Hay de otras asociaciones de Hapkido también que vienen desarrollándose, está la Korea Hapkido Federation, KHF, que es una de las más antiguas. Yo puedo calcular que más o menos estamos arriba de las 5.000 practicantes de Hapkido hoy en el país. Hablemos un poco de esta disciplina, en qué momento llega a su vida y cómo se hace acercamiento para que usted empiece primero a acercarse a eso también y a interiorizarla y después a compartirla, difundirla y enseñarla. Bueno, yo empecé a la edad de 7 años, ya llevo casi 42 años haciendo artes marciales. Empecé con taekwondo, fue el primer acercamiento que yo tuve con el arte marcial. Mi mamá me llevó a una escuela, me puso allí, siempre a los inquietos nos ponen en algo, en algo que hacer y generalmente es artes marciales.
porque a lo que hablamos, la disciplina. Entonces me ponen en el taekwondo, me empiezo a practicar artes marciales y por cosas del destino resultó conociendo un arte marcial llamado Hapkido, que tampoco lo conocía, lo practicaban combinado con Kung Fu. Entonces yo iba detrás de Kung Fu porque en esa época que no había mucho internet ni nada, nosotros mirábamos pues las películas de Bruce Lee, era una influencia más china, entonces era Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Cuando yo vi Kung Fu y Hapkido, pues para mí iba por el Kung Fu, no por el Hapkido. Entro a practicarlo y encuentro en esta disciplina la efectividad, la simplicidad, entre comillas, de lo que maneja, y me doy a la tarea de entrenarme en ella, y en el año 90 me gradué de cinturón negro. Por mi profesión, pues tuve la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo. Estuve en los Estados Unidos y empecé a ver cómo el Hapkido allá era más conocido por ciertos maestros coreanos que ya estaban allí enseñándolo, y dije, oiga, pero esto tiene más profundidad de lo que yo conozco hasta este momento. Entonces me di a la tarea de practicarlo, de estudiarlo, de prepararme, de indagar un poco más, porque cuando yo entrené con maestros colombianos y ya los coreanos no estaban muy acá radicados en el país. Muchos de ellos se fueron de Colombia, otros fallecieron. Entonces, digamos que me di a la tarea y dije, oiga, yo quiero traer este arte tal y como es, puro, a Colombia. Quiero empezar a buscar y ver cómo me contacto nuevamente con Corea. La facilidad pues de viajar me lo permitió, y por cosas de la vida viajé a los Estados Unidos a hacer mi examen de cuarto dan en esa época, y conocí al gran maestro Che Hiso-Kwan, un maestro que es de la misma edad. Cuando uno habla del gran maestro, pues se lo imagina viejito, así como Rochi y todo esto, pero no, pues no. Él es de la misma edad mía, igual de viejitos, canoso, pero digamos que cuando lo encuentro, todo el Hapkido se fundamenta en técnicas de articulación. Para mí todo lo que había practicado era todo por dolor. Entonces el control de la muñeca, el control del codo por dolor. Cuando lo conocí a él, empezó a hacerme unas técnicas que sentía que yo no podía respirar internamente. Y yo decía, pero ¿cómo lo hace? Esto es Hapkido. Y le preguntaba a él, me decía, este es original, este es tradicional. ¿Cómo así? Entonces, es decir, él me hace una técnica y no era el dolor en la articulación, sino... Que es a lo que habitualmente se llega. Entonces era el dolor, y uno puede, si es más fuerte, pues resistirse, o si tiene un umbral del dolor mayor, pues puede controlarlo. Okay. Esto era, por ejemplo, me hizo una técnica que solo me presionó el cuerpo, y yo lo único que podía hacer era así. No podía hablar, ni podía moverme. Entonces yo le decía, maestro, ¿cómo hace esas técnicas? No entiendo cómo logra controlarme. Él no es atléticamente, digamos, cuando tú lo ves, no es una persona musculosa. Claro, que uno diría, la fuerza física sería a favor para que eso pase. Entonces, cuando él me hace una técnica, me lleva al piso y me empieza a controlar de manera que yo no puedo respirar o moverme, o él me dice, resístase, que yo no me lo arreste, por ejemplo, porque nosotros tenemos técnicas de arresto también dentro de la práctica. Cuando él me cogía, yo no me podía resistir, hace como un corto entre mi cerebro y mi cuerpo. Realmente, pues no sé cómo explicarlo, la verdad. Ha sido difícil aprenderlo también, porque él me decía, trense la energía, que me pongo a hacer una moña o qué. No entendía cómo hacer estas cosas. Sin embargo, obviamente también la limitación del idioma. Él es coreano, habla inglés. Yo soy colombiano, hablo inglés. Entonces, estamos hablando un idioma que no es el nuestro. Estamos hablando con un idioma intermedio entre las dos culturas. Entonces, eso también nos ha limitado un poco el entrenamiento, ha sido muy difícil para él aprender cómo enseñarme, porque para ellos es muy fácil en un carácter como estos explicar la energía, explicar el movimiento, y para uno de occidental no es tan fácil entenderlo. Claro. Eso es su filosofía, es su forma de ser. Entonces, cuando yo encuentro ese proceso con el maestro, encuentro todo ese trabajo interno, dije, no, esto es lo que yo quiero. O sea, yo venía acostumbrado a físico, a patadas, a golpes, y él solo lo mueve a uno como moviendo un papel. Yo decía, ¿cómo lo hace? Empiezo el trabajo con él hace 18 años, entreno con él. Viene en 3 semanas, está aquí en Colombia. Me encuentro todos los años, entreno casi 5 meses con él seguido. Viajo yo a Corea o él viene a Colombia. Y fui entrando en ese mundo de la Seka Chongkyom Association. Una gran organización,
con unos maestros, encontré el maestro que yo quería, un maestro con todas las virtudes como persona, muy dado a enseñar, con todas las virtudes técnicas como maestro en el Hapkido y con un aprendizaje fuera de eso. Él es profesional, es economista, entonces él cuando habla conmigo pues es muy interesante porque no es una charla ahí simple, es hablar de muchas cosas y encontré un estilo de vida realmente en él. Vamos a hacer una pausa, maestro. Cuando regresemos vamos a contar un poco también de cómo se integra todo esto, porque nuestro invitado es ingeniero de sistemas, además estuvo en la Fuerza Aérea Colombiana, y cómo todo esto se integra también para complementar su conocimiento y para empezar a difundirlo en otras personas. También tendremos un invitado, usted nos contará un poco más acerca de él al regreso de la pausa, y a ustedes los invitamos a que permanezcan ahí. Ya volvemos.